Vamos a comenzar ahora con la práctica número 10 y es la última práctica de laboratorio. Esta práctica se llama circuito RL. En esta práctica vamos a ver cómo se comporta un circuito compuesto por una fuente de voltaje en serie con una resistencia y un inductor, o sea, una bobina. Vamos a ver cómo sería el circuito de carga, es decir, cuando la fuente se energiza a la resistencia y a la bobina y cómo se va cargando, digámoslo así, o sea, se va almacenando energía en el inductor o en la bobina. Y luego vamos a ver el momento de descarga del circuito RL, es decir, ya cuando la bobina empieza a suministrar su energía almacenada a la resistencia del circuito. Vamos a hacer dos partes, para dos resistencias y para dos inductores. Comencemos entonces con el circuito de carga. Accionamos acá y tenemos la interfaz donde se compone de una fuente de voltaje, el interruptor. Aquí vamos a colocar la resistencia y en esa parte colocamos el inductor o la bobina. Como pueden ver, tenemos un voltímetro que en todo momento está registrando el voltaje en los terminales de la bobina o del inductor. Tenemos un amperímetro donde en todo momento está dándonos el dato de la corriente que está circulando por todo el circuito y el cronómetro acá, que es el que nos va a tomar el tiempo cuando la bobina se energiza totalmente, o sea, almacena su energía y cuando empieza a descargarse. Tenemos el interruptor acá para accionar la fuente hacia energizar el circuito o desenergizarlo. Tenemos un jueguito de tres resistencias y un jueguito de dos bobinas. Vamos a hacer la práctica con dos tomas de datos, o mejor dicho, vamos a hacer la práctica para dos circuitos, para cada circuito con una resistencia y una bobina diferente. Comencemos con la primera parte de la práctica, supongamos que vamos a colocar en el circuito una resistencia de 10 ohmios. Lo conectamos acá. Este es de 10 ohmios. Como pueden ver, es de 10 ohmios. Y cojamos un inductor, o sea, una bobina que en este caso sería de 0.01 Henry. Y lo conectamos en el circuito. Entonces ya tenemos formado el circuito RL, alimentado por una fuente de voltaje. Y recuerden, esta resistencia va a ser de 10 ohmios y la bobina de 0.01 hercios. Alimentamos el circuito por medio de la fuente de voltaje que le vamos a demostrar, o vamos a alimentarlo con 10 voltios, más o menos. 10 voltios. 10 voltios. Y luego energizamos el circuito. Cerramos el interruptor y empieza a circular corriente. Como pueden ver, la corriente va aumentando. Aquí el cronómetro está indicándonos el tiempo que está recorriendo en milisegundos. Por ejemplo, acá ya se energizó la bobina a su estado estacionario y aceptamos y ya el voltaje disminuyó acá prácticamente 0 voltios acá porque ya el inductor se comporta o el circuito se comporta como un estado estacionario en circuito de un cortocircuito. El inductor se comporta como un cortocircuito. Bien, el siguiente paso ya es tomar los datos del circuito de carga. Colocamos carga. Para que no se les olvide, voy a colocar acá los valores para que sepan que esta toma de datos es para una R igual a 10 ohmios, 10 ohmios y para una inductancia de 0.01. 0.01 y por una resistencia de 10 ohmios. Accionamos y ya quedó guardado esos datos. 10 ohmios y la inductancia es 0.01 Henry. Listo. Ya el circuito ya está completamente energizado. Tiene una corriente, por ejemplo, está circulando ya una corriente en estado estacionario de 1 amperio. Duró más o menos 6 milisegundos
el circuito de carga, entonces vamos a salir de la interfaz de carga y nos metemos al icono donde dice el circuito de descarga. Aquí tengo el circuito de descarga, como pueden ver, aquí desaparece ya la fuente DC, cortocircuitamos la fuente DC y ya tenemos un circuito compuesto por el interruptor, la resistencia y la bobina o el inductor. Ya el inductor está completamente cargado, es decir, tiene su energía completamente almacenada acá, y una vez que accionemos el interruptor, esa energía que tiene almacenada empieza a suministrar corriente o toda la energía a través de la resistencia hasta que se descarga. Accionamos el interruptor y ahí empieza a descargarse. Como pueden ver, empieza a bajar el voltaje y la corriente empieza a bajar también. Tardó más o menos 4.6 milisegundos. Terminó el circuito de descarga. Aceptamos y vamos para tomar los datos. Sería descarga para R igual a 10 y para un L igual a 0.01. Le coloco esos datos para que sepan esos datos a qué circuito se refiere, a qué resistencia y a qué inductor. Y listo. Ya tenemos, bueno, aquí cerramos el interruptor, lo descargamos y salimos de la interfaz y ya terminamos la primera parte. Vamos a comenzar ahora con la segunda parte de la práctica con otra resistencia y con otro inductor. Comencemos con el circuito de carga. Vamos a tomar esta resistencia de 10 ohmios y este inductor de 0.1 henrios. Listo. Conectamos a una fuente para 10 voltios. 10 voltios. Energizamos el circuito y comienza ya el circuito de carga en el inductor. Es decir, se está almacenando energía y, por ejemplo, acá está disminuyendo el voltaje, la diferencia de potencia entre los terminales del inductor y la corriente está aumentando de una manera exponencial. Bien, esperemos hasta que llegue el estado estacionario del circuito, es decir, cuando el inductor haya almacenado prácticamente toda su energía. Han recorrido más o menos 35 milisegundos, que en tiempo real más o menos sería 35 segundos ha recorrido más o menos. Pero en términos del circuito vamos en 42 milisegundos. Recordemos que la resistencia es de 10 y el inductor es de 0.1. Bien, ya alcanzó su estado estacionario. Vamos a guardar los datos. Carga para una resistencia de 10 y una inductancia de 0.1. Listo, ya tenemos los datos del circuito de carga. Vamos a ir a la interfaz del circuito de descarga. Nuevamente aquí, como pueden ver, el circuito se ha desconectado a la fuente, se ha cortocircuitado a la fuente, para que ya la energía que tiene el inductor comience a suministrarlo al circuito a través de la resistencia.
Listo. Ya se energizó la bobina. Tomamos los datos de descarga. Descarga a una resistencia igual a 10 y una inductancia correspondiente a 0.1 Henry. Listo. Ya terminamos con la segunda parte del experimento de la práctica. Cerramos, abrimos el interruptor para que se descargue todo el circuito. Salimos de la interfaz y ya con eso damos por terminado la práctica número 10. Les pido un favor de que cada uno de ustedes, por favor, me envíe el nombre completo y el correo del profesor que les corresponde a ustedes en la parte de la teoría de la física, para yo enviarles la definitiva de la práctica de laboratorios que hicieron conmigo. Se los mando a cada uno de sus profesores de teoría.